Jesús, delante de tu presencia en esta hora, Señor. Oh Señor, necesitado de ti, Señor Jesús. Una vez más hemos venido a escuchar tu voz, a escuchar, Señor, lo que quieres para nosotros. Te pedimos por tu hija en esta noche, Señor Jesús. Usa su vida, Señor, el respaldo y la unción sobre ella una vez más, Señor Jesús. Habla a nuestros corazones, Señor. Tú la has elegido a ella, Señor, en esta noche para ser la portadora de tu palabra. Ordena sus pensamientos y que tú puedas, Señor Jesús, hablar a cada corazón por medio de su vida en esta noche. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Una cordial bienvenida a todos a la casa del Señor. Amén. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Amén. Leamos todos a una sola voz. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pueden tomar asiento. Amén. Bueno, agradeciéndole primeramente a Dios por esta oportunidad. Unos le corren, otros agradecemos. Yo estoy entre los dos. Entonces, pero esta es una gran oportunidad de hablarle a Dios y a las almas, hablarle por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y que sus oraciones estén sobre mí, para que el Señor sea tocando corazones y corriendo esa agua viva en sus corazones. Amén. Bueno, el tema a tratar en esta noche es avivados. Amén. ¿Cuál es el tema? Avivados. Bueno, este tema, la visión que yo le quiero dar, avivados, pueden tener mucho significado, pero en lo que yo me quiero enfocar en esta noche, avivados, pero como el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, para hablar de avivados, primero quisiera que habláramos de el verbo avivar. ¿Qué es avivar? Porque avivados viene del verbo avivar. Entonces, encontré que avivados dice, su significado es hacer que una cosa sea más viva o intensa, mantener vivo, encender o hacer que algo arda más. Y como ejemplo quise tomar algo de la vida cotidiana, creería yo, pero cuando mi familia y yo estábamos recién llegados a Cartagena, nos tocó por varios añitos cocinar en leña. ¿Quiénes han cocinado en leña? Cocinar en leña. Entonces, ese era un trajín. Mejor dicho, uno tenía que pensar bien cómo íbamos a encender ese fuego para cocinar o para calentar, ¿cierto? Entonces, debíamos tener en nuestra memoria a la hora de encender esa fogata, por así decirlo, sí, ese fogón que uno le dice en la costa, fogón. Entonces debíamos de tener en nuestra memoria 3 preguntas claves. Esas 3 preguntas eran: ¿cómo voy a aprenderlo? Número 2, ¿cómo mantener el fuego? Y número 3, ¿cómo no dejarlo apagar? Eso era lo que teníamos que tener presente en nuestra memoria a la hora de prender ese fogón. Entonces, para esa primera pregunta de cómo prenderlo, debíamos de tener lo necesario e importante. ¿Cuáles eran esas cosas?
Entonces, lo primero, los palos tenían que estar secos, ¿cierto? Porque húmedo no cogía la llama, así usted se desgasta. Palos, fósforo o yesquero. Ramitas secas ayudaban para que el fuego prendiera rapidito. Bolsas, no sé si de pronto también utilizaron bolsas, yo veía eso en mi niñez, bolsa, pero cuidado con las bolsas porque no tenían que ser negras, tenían que ser, bueno, de otro color, pero que no fuera negra, porque la negra botaba humo negro y entonces la comida quedaba sabiendo mal, ¿cierto? O un olor todo feo. Entonces, ¿qué otra cosa teníamos que tener en cuenta? Las piedras. Colocábamos las 3 piedritas para montar allí la olla o el cardero, ¿verdad? Y lo más importante era la tapa. Una tapa plana. ¿Para qué era la tapa? Para que se encienda ese fuego, ¿cierto? La tapa que nosotros usábamos era de peltre, no sé acá cómo le dice, que es ese material así como todo chillón, ¿cierto? Y eso uno lo usaba para que el fuego empezara a arder. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos una historia de un hombre que tenía ese avivamiento y ese fuego constante con Dios. Y ese fuego avivado dentro de él como esa manifestación del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 17 en adelante y nos habla de un hombre llamado Elías. Entonces, Elías era un hombre totalmente lleno de Dios, tenía la autoridad de Dios y Dios mostraba su obra, su poder y su majestad a través de él. ¿Qué podemos encontrar en esta historia de Elías? Entonces, Elías, voy a decirle algunas cosas que Dios obró a través de él y era que la primera que tengo aquí dice, Elías oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra. Y vuelve y llovió, vuelve y lloró y llovió sobre la tierra. Elías también, Dios obró a través de él, resucitando un niño. Había muerto un hijo de una viuda y Elías oró y el niño resucitó. Y otra cosa que encontré en esta historia, otra manifestación del Espíritu Santo a través de Elías fue con una mujer viuda que tenía solo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y entonces Elías llegó y le dijo que le hiciera alimento y ella le dijo que tenía poquito, que solo le iba a hacer para ella y para el niño y se echaban a morir porque no tenían más nada. Pero Elías le dijo, hazme a mí primero y ella obedeció. Y al obedecer, entonces dice la historia de que la harina ni el aceite escaseó en esa casa. Entonces, para mí, esa primera respuesta a esa primera pregunta, que era cómo encenderlo, cómo prenderlo. Entonces, para mí esa respuesta es estar cerca de la presencia de Dios. ¿Y cómo es estar cerca? Es en una comunicación continua con Dios. Entonces esa comunicación continua no va en que si yo trabajo 10 horas, 12 horas, que casi todo el tiempo, que no me da tiempo de orar, de arrodillarme, eso no va en eso. Tener esa comunicación constante con Dios es que yo voy en el camino al trabajo y estoy hablando con Él. Yo voy en la moto y estoy hablando con Él. Yo estoy laborando y estoy hablando con Él. En el colegio, en el receso, me pongo a hablar con Él. Esa es tener una comunicación continua con Dios. Y yo creo que para esa primera pregunta, ¿cómo encenderlo? ¿Cómo avivar ese fuego, ese Espíritu Santo? Es, número 1, tener una comunicación constante con Dios. Entonces, esta comunicación constante nos crea un vínculo irrompible, o sea que no se puede romper.
No la rompe ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni escasez, ni tribulación. Nada puede romper este vínculo cuando tenemos esa comunicación constante con Dios. La segunda, ahora, ¿cómo mantener ese fuego encendido? Elías, con todas las obras que Dios hizo a través de él, nunca se enalteció. Y su nombre significa: mi Dios es el Señor. O sea que hasta con el nombre, él reconocía de que alejado de Dios no era nadie. Nadie lo conocía, alejado de la presencia de Dios no podía hacer absolutamente nada. Entonces, para esa segunda pregunta, ¿cómo mantenerlo encendido? Es ser humildes, tener humildad. Hay una canción muy hermosa que yo la escuchaba de niña y era: aquí se vive muriendo, aquí se sube bajando. O sea, aquí todo es distinto porque vamos en contra de la corriente. Entre más nos humillamos, entre más nos postramos delante de la presencia de Dios, entre más le decimos: tú eres el grande, yo no soy nadie, tú eres quien me usa, no es por mi propia fuerza, más Dios nos levanta. Entonces, ¿cómo mantener esa llama encendida? Con humildad, humillándonos ante su presencia. Para mí esa es la respuesta. Entonces, yo compartía con alguien y le decía como algunas cosas que yo he conocido en este tiempo que llevo conociéndolo, que yo he conocido de Dios. Y es que a él le encanta que lo reconozca. A él le encanta que uno se le humille y que uno le diga: yo sin ti no puedo, no soy capaz. Porque sabemos que Él es un Dios celoso. Y no por eso, sino porque nos enamoramos de Él y sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Yo me acuerdo cuando estaba pequeña, mi mamá, bueno, le dio posada a una hermana del Chocó. Y le dio posada unos mesecitos, no fue mucho tiempo, como 3 meses, ¿cierto? Y era una ancianita. Entonces, yo me acuerdo que yo las mañanas, yo la miraba, yo nada más escuchaba que ella le decía a alguien, yo no sé a quién, y ella decía: lindo, 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 hermoso, hermoso, como si tuviera un bebé enfrente, y tiraba besos, ¡mua! Lindo, lindo. Y después mi mamá me decía: no, ella le está hablando es a Dios. O sea, cómo ella reconocía dentro de él su plenitud, o sea, estaba tan enamorada y yo no entendía. Y ese amor es hermoso, ese amor es el más lindo que podemos sentir en nuestro corazón. Ese amor no te traiciona, ese amor te valora, ese amor te da lo que tú necesitas. Y yo creía, yo no hablaba mucho, hablaba menos que ahora. Y yo creía que ella le hablaba a un bebecito, pero ella se levantaba así, le decía cosas tan lindas. Y después que yo empecé a conocer y empecé a enamorarme de este Dios, pude entender ese amor que ella sentía. Así que para esa segunda pregunta, ¿cómo mantenerlo? Es ser humildes. Entonces, en la vida de Elías, no todo fue perfecto. No todo fue perfecto porque él un día le dijo a Dios: mátame ya. O sea, ¿para qué estoy vivo? Yo no soy mejor que mis padres, ¿por qué no me matas? ¿Por qué sucedió? Jezabel ella se había casado con el rey de Israel. Entonces ellos no estaban como dirigiendo al pueblo de Israel por un buen camino, sino que empezaron a adorar a Baales, a dioses ajenos.
Entonces Elías, como era el que iba en contra de la corriente, el que tenía un pensamiento distinto, el que sí seguía a Dios, entonces ella dijo, voy a matarlo. Entonces ella le mandó un mensajero que lo iba a matar y él huye al desierto. Y en esa huida de cansancio, yo imagino que ese entorno en el que él estaba le hizo a él pensar eso: ¿por qué no me matas? ¿Por qué no me quitas la vida? Y entonces tal vez podemos pensar, después de tantas obras que Dios hizo a través de él, y ahora le está pidiendo a Dios que lo mate, o sea, no tiene como coherencia, ¿cierto? Pero queriendo decir, como para mí, yo entiendo por esa historia de que Elías ahí nos está mostrando como la humanidad, como que Dios obra a través de mí, pero yo soy humano. Y así lo dice Santiago, que Elías era hombre y semejante a pasiones como la nuestra, y oró para que no lloviese y no llovió. O sea que no debemos subestimarnos, esa es la palabra. Como yo, por ser niño, por ser adolescente, por ser muy joven, tal vez no pueda hacer las obras que quizás realizan otros, ¿cierto? Entonces, mostrándonos como esa humanidad, y de que nosotros en las manos de Dios, y empezando a avivar ese fuego y empezando a tener esa llama encendida, podemos hacer cosas mejores de las que hicieron esos hombres en sus antepasados. Entonces, no subestimarnos. Y entonces, al igual que Elías, fue Pedro. A diferencia de que Pedro, a pesar de todo lo que había terminado, todo lo que él había visto en Jesús, el estar cerca de él, al ver la gloria de él, Pedro fue uno de los, se podría decir, afortunados que vio la transfiguración de Jesús, que Jesús los llama y les muestra como su plenitud, y escucha la voz de Dios. Y al lado de Jesús dice que estaba Elías y estaba Moisés. Entonces Pedro, a pesar de todo eso y de ver tantas obras y estar ahí pegado a Dios, lo niega. Entonces yo entiendo por eso de que aunque son personas muy diferentes, también están mostrando ese lado humano, ¿cierto? De que nosotros podemos negar a Jesús, y lo hemos hecho. Por ejemplo, yo en mi adolescencia podía tener 13, 14 años. Entonces hacían una fiesta y yo era la que me escondían para que no dijeran, ay, tú eres cristiana. Sí, y yo dentro de mí, no, que no me digan que soy cristiana, que no me digan que soy cristiana. Porque no entendía esto, no me había enamorado de este Dios. Pero al uno enamorarse, uno dice, como dice en su palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y aquí empezamos a entender de que esto no es un juego, de que esto es el poder en su esplendor, de que sentir el Espíritu Santo es sentir la manifestación de Dios, es sentir su presencia, es sentir su gloria, es sentir su majestad. Para la tercera pregunta, que era ¿cómo no dejarlo apagar? Pedro, hablábamos de Pedro, de que él había visto todas estas maravillas al lado de Jesús, y al negarlo dice que le vio sus ojos, a la tercera vez que lo negó, y al ver a Jesús a los ojos lloró amargamente, dice la palabra. A diferencia de Judas Iscariote, de que la historia cuenta de que Judas se arrepintió, dice que devolvió el dinero, pero no dice en ningún momento de que lloró o su corazón se entristeció. O sea, él solo fue y se ahorcó de ese remordimiento que sentía. Pero vemos que Pedro se arrepintió,
tuvo esa valentía de reconocer, le fallé a Dios, necesito que Él me restaure. Entonces, ¿cómo no dejarlo apagar? Y para mí la respuesta es reconociendo. El reconocimiento de que somos humanos y de que Él es el único que puede limpiarnos. Entonces, la llama de ese fuego ya se encendió o ya está encendida. Entonces, al prenderlo, debemos de estar alerta. Ya cuando esa llama se enciende, tenemos que estar pendiente. ¿Por qué pendiente? Porque si uno se descuida, mira para otra parte, se va apagando. Entonces uno tiene que estar con la tapa avivando ese fuego. O sea que no debemos descuidarnos porque esa tapa, ese fuego se desgasta y queda el alimento crudo, no se cocina bien, se ahuma, uno le dice en la costa se ahuma, no sé si acá también. Entonces, tenemos que estar alertas, pendientes. Si nos descuidábamos y no le echábamos el aire, se apagaba. Y costaba mucho. Nosotros salíamos después de cocinar llorando, con los ojos rojos, ¿cierto? Llenos de humo, con carbón en las manos, con ceniza en el cuerpo, ¿cierto? Eso costaba, mejor dicho, hacer un alimento, eso era impresionante, eso teníamos que tener esa habilidad. Y no todos en la casa podíamos encender ese fuego. Algunos lo prendían enseguida, mi papá enseguida prendía eso, otros nos demorábamos más. Entonces para eso teníamos que tener agilidad, pero paciencia también. Entonces Pedro reconoce que no es perfecto, que aunque estuvo con él y lo conoció y le reveló su nombre, nos dice en Mateo 16:13, dice: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen quién soy? Y Pedro enseguida, yo imagino leyendo toda esta historia de Pedro y lo que he aprendido de él, de que él era el que hablaba sin pensarlo y era así, era chispa, era el que respondía enseguida de una. Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces esa fue la revelación, o sea, Pedro tuvo una revelación que ningún otro discípulo lo había tenido. Y después de todo eso, negarlo. Y me llama mucho la atención de Pedro de que es capaz de reconocer y decir: fallé, le fallé a Dios, no estuvo bien. Negué a Jesús, negué sus obras, negué estar cerca de Él, negué ser discípulo de Jesús. Porque así como Elías, que tenía y vivía su máximo esplendor de avivamiento, a través de una comunicación con Dios, logró el despertar de ese avivamiento. Y tenía la llama del Espíritu Santo encendido. Así también como cristianos debemos avivar ese fuego. Ese fuego del Espíritu Santo en esa comunicación continua con Dios. Y mantenerlo vivo por medio de la humildad. Y humillarnos a Él y reconocer de que Él es Dios, de que Él es quien nos sustenta, de que Él es quien nos provea, de que sin Él no podemos ser nadie, no podemos alcanzar nada. Y así como David, en Salmo 51:12 dice, después de fallarle, que David empezó a escribirle, dice este salmo muy lindo y me gustaría de que guardáramos este salmo en nuestro corazón, porque podemos fallarle a Dios todos los días,
pero decirle: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, cuando uno siente o llega a sentir el Espíritu Santo de Dios y luego en un momento de mi vida no puede sentirlo, o vengo a un culto y todos están avivados y yo no siento nada, eso es lo más horrible que podemos sentir. Sentir su presencia lejos de nosotros no se lo deseo a nadie. Entonces, que viene la prueba y mi llama siga encendida. Que venga la persecución y mi llama siga encendida. Que venga el hambre y mi llama siga encendida. Que venga la escasez y mi llama siga encendida. Que se levante el mundo y quiera atacarnos y mi llama siga encendida. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado y mantener esa llama encendida. Y yo creo que no hay mejor forma de describir esa palabra avivados, como hablábamos al principio, de saber cómo vamos a encender ese fuego o con qué estoy encendiendo mi fuego. Hablábamos al principio de los elementos o implementos necesarios para encender ese fuego. Entonces, como cristiano tenemos que saber con qué estoy avivando mi Espíritu Santo. ¿Cuál es el perfume de mi avivamiento? Y veíamos al principio que si le echábamos a esa candela una bolsa negra, subía humo negro. Entonces yo como cristiano examinarme y mirar cómo puedo encender ese fuego, pero que sea dolor fragante ante Dios. Y después de prenderlo, mantener ese fuego del Espíritu Santo encendido por medio de la humillación. Y que si nos descuidamos se puede extinguir. Si nos descuidamos se puede apagar. Por muy pequeño que sea ese descuido, ese fuego puede huir de nosotros. Y que después de tanto sacrificio, que después de tantas lágrimas, tanto que me costó encender este fuego del Espíritu Santo, por un descuido apagarse. Entonces tenemos que estar alertas, pendientes de que ese fuego del Espíritu Santo no se apague. Yo quisiera que estemos en pie. Yo contaba una vez de la edad en la que yo me había bautizado. Bueno, yo me bauticé a los 12 años y voy a ser aquí sincera con ustedes. Yo me bauticé a los 12 años y no el motivo del que yo me bauticé a los 12 años, yo era muy inocente, quizás no tenía, mejor dicho, nada de este conocimiento que tengo ahora. Y a los 12 años yo decía, yo me voy a bautizarme a los 12 años porque todos mis hermanos mayores se bautizaron a los 12 años. Entonces yo pensaba eso y apenas cumplí los 12 años y yo, pastor, voy a tomar las clases bautismales. Y bueno, yo tomé las clases bautismales, me bauticé a los 12 años. Entonces, yo me bauticé en agosto. En noviembre, en un campamento, recibí el Espíritu Santo. Y en diciembre, ahí en Cartagena, hacen la Santa Cena el mismo 31 de diciembre. Así que, bueno, era mi primera Santa Cena. Yo no sabía para qué era Santa Cena, qué hacían ni nada. Entonces, yo feliz, mi primera Santa Cena que voy a tomar, porque años anteriores yo veía a todo el mundo
Y yo también quiero de lo que están repartiendo. Y entonces yo me hago al lado de mi hermana de Carolina. Entonces yo decía, todo lo que haga ella voy a hacerlo yo, porque no sabía cómo se bebía ni nada, ni cómo se comía. Entonces yo me hice al lado de ella, entonces yo la miraba y yo, si ella se lo come, yo me lo como, si ella hace tal cosa, yo también. Y yo pendiente. Entonces, bueno, reparten y a mí también me da, y yo feliz, yo mi primera Santa Cena que voy a probar y eso. Entonces el pastor dice, bueno, toda la ceremonia que hace, comamos el pan, y mi hermana se lo come y yo también. Y yo veo que ella empieza a llorar. Y yo, pero ¿por qué está llorando? Y yo, pero si yo me comí esto bien, ¿y ella por qué está llorando? Y después empecé a ver a varios también llorando. Y yo, ¿por qué están llorando? Y luego el pastor dice, y esta es mi sangre que por vosotros fue derramada. Bebamos el vino. Pues no era, eso es el juguito, ese vasito. Entonces lo beben y yo también, y yo veo a mi hermana y yo también lo bebo. Entonces, y yo veo a más gente llorando, y otros se arrodillan y otros empiezan a danzar, y yo todo el mundo y yo viendo alrededor, y yo ¿qué están haciendo? Y yo, ¿por qué están llorando? Y después veo a unos que se arrodillan y empiezan a llorar, y yo mejor dicho, yo ni idea, yo ni por qué estaban haciendo y por qué todo esto. Y yo, pero si a mí me supo, porque todo el mundo está llorando. Entonces en mi inocencia no entendía la presencia de Dios, no entendía el sentir su fuego en el corazón, no entendía el tener ese amor profundo, ese enamoramiento profundo en mi corazón. Y ahora, poniéndome a pensar en esa anécdota, para mí, y estoy completamente segura de eso, que así como yo que estaba, mejor dicho, que no sabía nada y viendo a todo el mundo a mi alrededor, y yo veía que también así como yo, habían varios que también estaban de espectadores, viendo cómo otros adoraban, viendo cómo otros sentían la presencia, viendo cómo otros hablaban en lengua, viendo cómo otros alababan a Dios, que así como yo, quizás algunos no sabían, quizás otros sí sabían el por qué ellos lloraban. Pero ahora entiendo de que el avivamiento no viene del pastor, el avivamiento no viene del que está al lado tuyo, el avivamiento viene de ti. El avivamiento es si tú lo quieres sentir. El avivamiento es si tú estás enamorado de Dios. El avivamiento viene de cada uno de nosotros. No viene por el que está al lado, por el que está al frente, por el que predica, por el que sí predica, porque este no me gusta, porque este sí me gusta como predica. Eso viene de cada uno de nosotros. Si nos disponemos en nuestro corazón de encender ese fuego, si nos disponemos en nuestro corazón de mantener ese fuego encendido, y si nos disponemos en nuestro corazón en no dejarlo apagar, y en estar alerta que si nos descuidamos se puede apagar. Porque en su palabra, en Romanos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, recibimos todas esas promesas, recibimos todos esos dones de que Dios no tiene para nosotros. Y si en la palabra de Dios dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre mí su Espíritu Santo, entonces ¿por qué yo tengo temor
demostrar ese amor por Dios. Entonces, ¿por qué yo tengo temor en mostrarle a mis amigos, a mis vecinos, de que yo sí estoy enamorada de este Dios? Una vez en un campamento, yo le decía a Dios, porque yo quería predicarle y yo quería hablar de Él en las calles, y yo le decía a Él, pero a mí me da temor, a mí me da miedo. Entonces, escuchar la voz de Dios es lo más lindo que podemos sentir. Y Él me dice como un susurro en el oído: el verdadero amor echa fuera el temor. Ahí entendí que al enamorarme de Él, todo temor tiene que huir. Ahí entendí que al enamorarme de Él, a mí no me va a darme temor el mostrarme tal cual soy. Ahí entendí que al enamorarme de Él puedo avivar esa llama. Ahí entendí que al enamorarme de Él, ese fuego no se va a apagar. Y yo decido y yo me comprometo en mantener esa llama de Dios encendida en mi corazón. Porque yo no quiero que el mundo la apague. Yo no quiero que lo que venga del mundo venga esta llama que yo tengo en mi corazón. Y muchas veces no viene de afuera el apagarse la llama, muchas veces también es de nosotros. El yo irme alejando, porque Dios nunca se va a alejarse de nosotros. Él siempre va a estar con los brazos extendidos. Por eso yo le digo a Él, y parece hasta chistoso, yo le digo que aunque yo quiera huir, que no me suelte. Que aunque yo quiera correr, que Él no me suelte. Porque separado de Él no soy nadie. Y en el versículo que leíamos al principio en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, ese mismo Espíritu Santo mora en ti. Dice: el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos humanos, no somos nadie para sentir su presencia. Por su gracia sentimos su presencia. Por su perfecto amor, por su perfecta misericordia es que sentimos su presencia. Entonces yo quisiera que decidamos y escojamos avivar ese fuego que ya Dios nos dio, y en mantenerlo encendido, que nada ni nadie puede apagarlo, que ni el que está a mi lado, ni lo que venga, ni lo que vendrá puede apagar esta llama que Dios nos encendió en nuestro corazón. Y yo pregunto en esta noche: ¿crees que el avivamiento está en ti? ¿Tienes la llama del Espíritu Santo encendida? ¿Decides en esta noche no apagarlo por nada ni por nadie? Yo quisiera ver la mano levantada de quien no quiere dejar apagar este fuego, de quien no quiera que el enemigo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni escasez, ni lo que venga, ni lo que vendrá, ni ninguna cosa creada pueda apagar este fuego de Dios. Que nada puede apagar este fuego que ya Dios nos colocó en nuestro corazón. Que avivamos este fuego que el Señor ya nos entregó. Que no nos descuidemos, que estemos alerta. ¡Alerta! Transforma lo que soy